Ajá, y el CP. Está en grados centígrados. ¿Dónde está el CP? Es 4.187. Ah, sí. Ahí tendrías nada más que hacer la... Conversión. Ajá. Sí, Ah, porque te lo están dando en... Sí, no me había fijado. Sí, sí, en el otro, ¿no? ujú, En el del agua, ¿no? Porque el otro sí sí, te lo dan. Pero igual da lo mismo, porque es una diferencia. ok. Bueno, hazlo, vas a ver, pero es lo mismo. Ok, gracias. Sí, entonces aquí ya conocen el CP. Para que no tengan confusión, voy a cambiar el valor del CP. Esperen, porque no me había dado cuenta que en, está dado en centígrados, pero es lo mismo. Es lo mismo, sí, porque aquí tienen una diferencia y la diferencia sea en grados, sea en kelvins, va a ser lo mismo. Sí, por eso no importa. Pero de todos modos ya lo corregí y está en kelvins. Voy a regresarme. ¿Sí? Entonces, ya tienen cuánto vale esta Q, tienen el flujo másico del agua, en este caso les dice que es 1450 kilogramos por hora, multiplicado por el CP, ese que ya le cambió, les cause ruido, que es 4.187 kilojoules por kilogramo Kelvin. Y aquí es donde vamos a despejar esta T, que es la temperatura del fluido frío a su salida, menos la temperatura del fluido a la entrada, que les dicen que es 288.6. ¿Sí? 288.6. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación despejamos la temperatura del fluido frío la cual debe ser aproximada a 319.1 Kelvin. ¿Sí? Entonces, lo primero que hicimos es ubicar cuáles eran nuestros valores que se nos asignaron. En este caso, se nos daban la masa del fluido caliente, su CP y su diferencia de temperaturas. La temperatura de entrada y la temperatura de la salida. Por eso, con estos valores podemos conocer la cantidad de calor que se requiere o que requiere ceder el fluido caliente para poder ser enfriado. Dijimos que en este caso las consideraciones que hicimos para hacer este balance de energía es que este calor total que cede el fluido caliente es el que va a recibir el fluido frío.
¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta Q es esta que calculamos aquí. En este caso, nos daban la masa del fluido frío, su CP y su temperatura de entrada, y nos pedían conocer la temperatura de salida. Y esta es la forma en la que podemos calcular esa temperatura de salida, ¿sí? A partir de este balance de energía aplicado a este intercambiador de calor. Entonces dijimos que esta ecuación no importa qué tipo de intercambiador tengamos, ni la forma o el arreglo en el que esté operando, sea contraflujo o sea a paralelo, ¿sí? Entonces, en el primer caso, se requiere retirar 185.400 kilojoules por hora y la temperatura a la cual va a salir el fluido frío es de 319.1 Kelvin. ¿Sí? So, acuérdense que el fluido frío ganó energía en forma de calor, por lo tanto se calentó y tiene que salir a una temperatura más alta. Sí, pero acuérdense que el principio es que nunca va a rebasar la temperatura de salida del fluido frío, estos 349. Maestra, Sí. ¿cómo voy a identificar en el problema? O bueno, en este problema, ¿qué es lo que me dice que es en contraflujo? Ah, te dice en contracorriente. Sí te dice el primero. Aquí está. En el enunciado se te dice que entra a contracorriente, pero de todos, ajá, sí te tiene que decir. Es que no había visto esa parte. Está ¿Sí? bien. De todos Ok. modos, cuando calcules las deltas, te vas a dar cuenta. Sí, acuérdate que hay Ujú. una característica. En flujo en paralelo, la delta 1 es muy grande, es un valor muy, muy grande, comparado con el delta 2. En Sí. el flujo en contracorriente o en contraflujo, casi son muy parecidos los valores. Mm, ya. Ok. Sí, pero aquí Gracias. sí te dice. Gracias. ¿Sí? Entonces ya tienen la primera pregunta. Ya tienen cuál es la temperatura de salida del agua de esa biomasa. Ahora les piden el área de transferencia de calor y para eso les dan ya el coeficiente interno de transferencia de calor. ¿Sí? Entonces nos piden calcular esa área de transferencia de calor. Entonces la área que vamos a calcular va a ser el área interna. Porque yo les dije que cuando ustedes multiplican, porque queremos saber esta Q, ¿no? La Q que da el intercambiador, la Q del intercambiador. Dijimos que es U por I interna, por A interna, ¿sí? Por delta T en general. ¿Sí? Entonces la que queremos es esta, porque nos están dando este valor. ¿Sí? Nada más que en el caso de los intercambiadores de calor, dijimos que esta era una media logarítmica. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar la ecuación que anotaron al inicio. ¿Sí? Entonces, ya tienen la cantidad de calor, ¿sí? Este valor ya lo tienen, ya lo calcularon. Este valor les dan, ¿sí? Y falta calcular este valor, ¿sí? Y este valor lo vamos a calcular con esta ecuación. Hay que conocer este y este valor. Ahorita ya tienen las 4 temperaturas. Ya tienen la temperatura a la cual entra el fluido caliente y sale. Tienen la temperatura a la cual entra el fluido frío y la temperatura a la cual sale. ¿Sí? Entonces pueden calcular delta T1 y delta T2. Entonces, delta T1 es la temperatura que calcularon.
digo, delta T1 es la temperatura del fluido caliente a la entrada. Dijimos que este entra a 371.9. Que está aquí, menos la temperatura a la que sale, que es más fría, que es 349.7, ¿sí? 349.7, acuérdense que son kelvins, y la del fluido frío, ¿no? La temperatura a la cual sale el fluido frío es la que calcularon, la que acaban de calcular, que es la de, bueno, esta es sí, la temperatura del fluido, a ver, primero, temperatura de entrada, sí es, perdón, esta está mal. Esta es la del fluido, la que acaban de calcular, no es esta, perdón. Esta es la temperatura del fluido a la salida, ¿sí? Del fluido caliente a la salida, que es la que acaban de calcular. Es entonces 371 más menos 319.1, ¿sí? Y entonces sí, la temperatura a la salida, la T2 sí es 349.7 menos 288.6, ¿sí? Entonces esta delta T1 les tiene que dar igual. La delta T1 es igual a 52.8 kelvins, y la delta T2 les tiene que dar aproximadamente 61.1 kelvins, ¿sí? Entonces ya tienen delta T1, delta T2, tienen que calcular delta L, delta TLM, la cual es igual, dijimos, a delta T2 menos delta T1 entre el logaritmo natural de delta T2 entre delta T. ¿Sí? Entonces aquí sustituyen estos valores, que sería 61.1 menos 52.8, y la división, el logaritmo natural de 61.1 entre 52.8. ¿Sí? Y esto les tiene que dar 56.9. ¿Sí? Entonces solo tenemos que sustituir estos valores aquí en esta ecuación. Con eso conocemos el valor de la temperatura media logarítmica. ¿Sí? Y vamos a sustituir en la Q del intercambiador. Nos dan la U interna. ¿Sí? Queremos esta área. Y ya conocen delta T LM. ¿Sí? En este caso, por las unidades que tiene el coeficiente global de transferencia de calor, es más conveniente utilizar Q en watts, que en este caso dijimos que eran 51.490,
¿sí? Esto es igual a 340, ¿sí? Que es el valor que les dan en el enunciado. Y la delta TM, que es 56. Bueno, aquí va el área, la que quieren conocer, por esta, que es 56.9. ¿Sí? Entonces el área de este intercambiador, la área interna, debe ser aproximadamente de 2.66 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren enfriar esa biomasa de 371.9 kelvins hasta 349.7 kelvins, la cantidad de calor que deben retirar, pues son estos 51.490 watts. ¿Sí? La temperatura a la cual va a salir el agua que entró, sí, el agua de enfriamiento, ¿sí? Es 319.1, y para que esto suceda, ustedes requieren una área de 2.66 metros cuadrados, ¿eh? La área en la cual tiene que ocurrir esa transferencia es esta cantidad, ¿sí? Entonces, Maestra, ¿sí? no entendí cómo salió el área, o sea, de cómo se sacó el calor. El calor, Ajá. esta Q, ¿te acuerdas que fue la que ya habíamos calculado? Ok, es la misma. Ajá, nada más que está en watts. 1400, ¿no? Ajá, nada más que ves que aquí está, miren. Les dije que esta eran 185.400 kilojoules por hora, ¿sí? Porque en esta parte era más fácil utilizar estas unidades. Y también, si ustedes lo pasaban a watts, eran 51.490, ¿sí? Porque era más conveniente, porque el coeficiente global está dando en esas unidades. Ah, ok. Está bien. Gracias. ¿Sí? ¿Sí? Entonces estos solo son las unidades, ¿no? Estos son joules por segundo, o sea que son watts. Espero que se vea. Maestra, disculpe, ¿cuál es el valor de la U? De la U es 340. ¿Sí? Me voy a regresar al enunciado. La U vale 340. Gracias. ¿Sí? Entonces ya tienen la U y es la que van a obtener es la área interna, ¿sí? La área interna por donde tiene que pasar ese fluido para que se pueda lograr hacer ese enfriamiento, ¿sí? Regularmente, pues los equipos, las compañías que se dedican a vender los intercambiadores de calor, pues tienen muchos modelos, ¿sí? Los requerimientos de su empresa o de las necesidades que ustedes tienen, ustedes las saben, no las sabe el que va a diseñar. El que va a diseñar diseñó algo en general. Ustedes específicamente conocen las necesidades de su empresa, conocen este valor que ustedes quieren. Cuando ustedes ven los catálogos o se meten a las páginas que venden los intercambiadores de calor, van a notar que hay muchos modelos y de esos modelos hay muchas áreas. Entonces, específicamente, pues una empresa que se dedica a vender equipos, pues les vende todo, el equipo, la instalación y la ingeniería, ¿sí? Si ustedes no tienen idea de cómo se hacen estos cálculos, pues ellos les cobran todo. En cambio, ustedes,
por el área de ingeniería, lo que calculan es esta parte, porque ya los intercambiadores están diseñados. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes específicamente quieren o requieren es esta área. Sí, porque van a querer, de un proceso van a saber, o de su reactor, van a saber a qué temperatura va a salir. Y quieren saber a qué temperatura la quieren enfriar, ¿sí? Entonces, como yo les comentaba, cuando en la fabricación de levadura, pues la fermentación está como a 37 grados, pero se requiere bajar la temperatura, porque ya que se tiene el microorganismo, bajarla al menos la crema que se obtiene para después prensarla y obtener la extrusión, la barra esa de levadura, pues necesitamos enfriar como a 4 grados centígrados, ¿sí? Entonces, pues lo que hay que calcular, pues es el área que requerimos o el tamaño del intercambiador que requerimos para poder hacer eso de acuerdo, pues, al flujo másico que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, regularmente eso es lo que queremos. Bueno, en el ejemplo que yo les pongo, pues es el de la producción de levadura para panificación. Supongo que ustedes en sus procesos, pues sí tienen requieren, ¿no?, que la temperatura a la cual fermentan su microorganismo de alguna manera tiene que disminuir. Si en alimentos, pues es más las aplicaciones, sobre todo, por ejemplo, de leche, ¿no?, que la quieren pasteurizar, es decir, calentarla durante cierto tiempo para matar los microorganismos y después enfriarla, ¿sí? Entonces ahí los jugos igual, ¿no? Los jugos hay que pasteurizarlos, subir la temperatura, pero se reduce la temperatura rápidamente, ¿sí? Entonces lo importante, pues, es saber de qué tamaño necesito yo mi intercambiador, pues para cubrir las necesidades que yo tengo en mi empresa, ¿sí? Entonces, de esta forma se obtiene este valor. Pero noten que aquí ya se les dio todo, ¿verdad? Ya tienen la U. Bueno, la masa, pues la tienen que saber, las temperaturas también, ¿sí? Lo interesante es estar en calcular esta. Y mi pregunta es, ¿vieron en transferencia de calor cómo calcular el coeficiente convectivo de transferencia de calor a partir de los números adimensionales? No, apenas si vimos los números adimensionales, pero no profundizamos mucho en ellos. Ajá, sí, porque dijimos que Q, en este caso, para el caso de la convección, es H, ¿no? Multiplicada por una diferencia de temperaturas. Fourier dijimos que es K, esta es K, ¿sí? Por una diferencia, ¿sí? Así calculan la transferencia de calor en un sólido. Y así calculan la transferencia de masa entre un fluido y un sólido. Esta H dijimos que es el coeficiente convectivo, pero esta H se calcula a partir de las relaciones de números adimensionales, ¿no? A partir del Reynolds, del Prandtl y del Freud, ¿sí? Entonces, para poder calcular este H, si no conocemos, si no nos dan estos valores, pues no podemos calcular este. En este ejemplo, pues ya nos dieron el valor, ¿sí? Esa era mi pregunta. Seguro después vamos a hacer ejercicios para calcular este valor. Necesitamos que conozcan las relaciones adimensionales, bueno, o al menos saber que este coeficiente se calcula a partir de los números adimensionales. Entonces, para mostrarles las ecuaciones. Sí, de tarea, por favor, van a repetir el ejercicio, pero ahora si el flujo fuese en paralelo, ¿sí? Y vamos a comprobar lo que decían, ¿sí? Que usar contracorriente requiere una menor área que utilizar el flujo en paralelo.
¿sí? Y es lo que ustedes van a comprobar. Acuérdense, ahora van a hacer lo mismo, pero ahora con el flujo en paralelo. La primera ecuación, que es solo para calcular el Q que ustedes requieren, dijimos que no importaba ni el arreglo ni el tipo de intercambiador, ¿sí? Esta, ¿no? Delta T. ¿Sí? Aquí no me importa qué arreglo ni qué intercambiador, pero en esta sí me está importando el arreglo, porque el cálculo de este va a cambiar, ¿sí? Entonces, por favor de tarea, van a aplicar lo mismo, pero para el flujo en paralelo. ¿De este ejercicio tienen alguna duda? No del ejercicio, ¿no? Pero hace un momento en la diapositiva en la cual estaba escribiendo los valores, ¿será que pudiese ir a ella? Aquí está, ¿esta? La anterior creo que es... Esta, ¿no? Sí, en el primer punto de esta diapositiva dice que si los fluidos no experimentan un cambio de fase, su CP va a ser constante. No entiendo muy bien esa parte. No experimentan un cambio de fase. Ujú. Ajá, no, no va a cambiar. Acuérdate que puede entrar vapor y puede condensar, ¿no? O puede entrar líquido y puede evaporar, ¿no? Ese es cuando va a haber cambio de fase. En este caso dice que no cambia de fase, por eso solo utilizamos esta diferencia de temperaturas, porque solo el fluido va a cambiar de temperatura. Entonces, su CP lo suponemos que, acuérdate, a través de este intercambiador de calor, el fluido va experimentando varias temperaturas, ¿sí? Entonces, también se puede decir que pues va variando un poquito el CP, ¿sí? Porque es función de la temperatura, pero vamos a considerar que el CP que te estoy dando es un CP promedio y que pues más o menos no va a cambiar mucho, ¿no? No es que no cambie, sino que no cambia mucho. A eso es a lo que se refiere esta parte. Sí, Ah, ok, acuérdate que gracias. para hacer cualquier análisis, sobre todo estos de transferencia de calor, vamos a hacer muchas suposiciones. Esas suposiciones nos van a permitir, de alguna manera, poder resolver nuestro problema, ¿sí? Bajo esos Sí, principios es que usamos estas ecuaciones, ¿sí? sí, gracias. Ok, entonces déjales, les pongo el otro. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a dejarlo planteado y acabamos la siguiente clase, ¿sí? Por favor, anoten el ejemplo, ¿sí?
Maestra, ¿las diapositivas las va a subir a la plataforma o a Teams? Les comento que no se las he subido porque quería revisar, había unos errores en los subíndices, entonces primero verifiqué que sí estuvieran bien y pero hoy terminando la clase les subo las diapositivas. Gracias. Ok, entonces, bueno, ¿qué razón? Vamos a tratar de dejar planteado este problema. Lo vemos la siguiente clase y la siguiente clase yo quería ver un ejemplo para poder calcular esa U. Si se dan cuenta, en el ejercicio pasado ya nos dieron ese valor y yo iba a hacer un ejercicio para poder calcular esa U, pero el ejercicio implica pues conocer las ecuaciones para calcular H, ¿sí? A partir de los números adimensionales, que es un caso que podrían tener ustedes. Acuérdense que esos coeficientes convectivos se calculan a partir de los números adimensionales o se pueden obtener de tablas. Si no están en tablas o en alguna bibliografía, pues ustedes lo tendrían que calcular y esa es la manera o el método que se utiliza para poder calcularlo, ¿sí? Entonces, otro de los problemas que implica este diseño, pues es calcular bien esa H, porque acuérdense que esa U, bueno, esas H's están dentro de esa U, que es el coeficiente global, y eso les va a permitir conocer el área que necesitan para poder llevar a cabo este proceso de intercambio. Sí, entonces en este caso, les dicen que es un caldo de cultivo, ya les dan su CP, ¿sí? Fluye en el tubo interior de un intercambiador de calor de doble tubo, ¿sí? En este caso se está alimentando o entra una alimentación a ese intercambiador de calor a 20 grados centígrados y sale a 60 grados centígrados. La velocidad de flujo del caldo de cultivo es de 0.5 kilogramos por segundo. La sección anular, es decir, el espacio que existe entre el tubo interior y exterior, por ahí pasa y este es un flujo másico. Ahí en esa sección anular dice que hay agua caliente a 90 grados centígrados, que entra este intercambiador de calor y fluye en contracorriente con un caudal, ¿sí? O sea, con un flujo másico de 1 kilogramo por segundo. Entonces, otra vez les dan el calor específico del agua, ¿sí? Y bueno, me dicen si ya lo anotaron para poder. Ya. ¿Sí? Sí. Entonces, por favor, igual van a calcular, pero en este caso, ahora es la temperatura de salida del fluido caliente, la temperatura media logarítmica. En este caso, si les dicen que si el coeficiente promedio de transferencia de calor, o sea, la U, es este valor, son 2000 watts por metro cuadrado, grado centígrado, y el diámetro del tubo interior es de 5 centímetros, les van a pedir calcular ahora la longitud del intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, igual, lo que va, ya que conozcan todo, lo que les va a quedar de incógnita va a ser el área, ¿sí? Esta área. Y ustedes saben que si el intercambiador es un tubo, pues cuál es el área, ¿sí? De ese tubo, ¿sí? La área de sección transversal. El área es pi por radio al cuadrado por longitud, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer, pues, es despejar la longitud, porque es la que les están pidiendo, ¿no? La área la van a conocer, como en el ejercicio anterior,
Y de aquí, pues conocen el radio, les están dando el radio. Tienen que despejar la longitud. Igual, ¿no? Van a hacer lo mismo, pero ahora en paralelo. Sí, entonces, es lo mismo, ¿sí? Nada más que ahora les están pidiendo la longitud y la diferencia es que les están pidiendo esta temperatura, ¿sí? La temperatura de salida del fluido frío, digo del fluido caliente, ¿sí? Sí, entonces la próxima clase vemos un ejemplo para calcular ahora vimos cómo calcular el área, cómo calcular una de las temperaturas de salida o de entrada, ¿sí? Vimos cómo calcular la delta T media logarítmica, ¿sí? Solo nos falta calcular esta U, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular esta U, este coeficiente, sí? Sí, porque hasta ahorita no los están dando, ¿sí? Hasta el momento no nos están dando este coeficiente, pero ¿qué pasa cuando no lo tenemos, no? ¿Cómo vamos a calcular, no? Por eso vimos el caso de que si era resistencia, coeficiente interno, externo, ¿sí? Más la conductividad, ¿sí? Aquí está una diferencia de radios por un área entre la conductividad del material, la área media logarítmica también, más la resistencia exterior, ¿sí? Sin contar que teníamos que incluir la resistencia que iba a formar esa capa o película o incrustación que se iba a tener por el uso del equipo, ¿sí? Entonces el otro factor importante en el diseño es el cálculo de esta U. Y para calcular esta U, pues lo de menos es usar un material y de casi todos los materiales pues está la conductividad. El problema es conocer esta H, ¿no? El coeficiente convectivo. Esta H se calcula a partir de los números adimensionales, ¿sí? Del Reynolds, ¿sí? Del número de Prandtl, ¿sí? Y de los otros números adimensionales para transferencia de calor, ¿sí? Entonces, la próxima clase vemos esta parte, hacer este cálculo, y comenzamos con los intercambiadores de tubo y coraza, ¿sí? Para ver también cómo hacemos todos estos cálculos, ¿sí? Porque al final lo que necesitamos saber para determinado proceso, cuál es el área que se requiere, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a traer les voy a subir a la página una hoja de especificaciones de un intercambiador de calor y verán que existen muchos modelos y pues lo que ustedes necesitan pues conocer su flujo o conocer su área, pues para que puedan seleccionar un intercambiador de calor. Entonces recuerden que el objetivo es que ustedes diseñen o seleccionen o determinan el rendimiento de este equipo, ¿no? En este caso son los intercambiadores de calor, ¿sí? Entonces, a partir de la teoría de transferencia de calor de energía en forma de calor, que son estas ecuaciones que estamos utilizando, se aplican a estos intercambiadores, ¿sí? Entonces, tenemos que es el Q que requerimos, que es masa por Cp por delta T, y el Q del intercambiador de calor, ¿sí? Que es U, el área,
y esta delta T media logarítmica, ¿sí? Primero calculamos cuánta calor había que retirar, ¿sí? Cuánto calor había que retirar de esa biomasa y después calculamos el área que requeríamos para poder hacer ese retiro de calor o ese enfriamiento, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es calcular este coeficiente, ¿sí? Entonces, ahí se completa el diseño o la selección, o en su caso, la evaluación de estos equipos, ¿sí? Entonces, decimos que ya sea que se seleccione, se diseñe o se evalúe el rendimiento del equipo. Entonces, ¿tienen alguna duda de lo que vimos hoy? Sí, maestra, yo tengo una duda. En el ejercicio 1 calculamos en la Q que daba 51.490 watts y los valores que se tienen que poner en la ecuación es la diferencia de temperatura, la CP y pusimos la velocidad del fluido. Esta, ¿no? La primera, la Q que requieres para el calor que requieres retirar, ¿no? Esta, ¿no? Esta es la que me dices, ¿no? Sí. Esta es la que me estás diciendo tú. Ah, ok. Ok, ya entendí. ¿Sí? ¿Es el calor que se quiere retirar? Ajá, esta es la cantidad de calor que yo quiero retirarle para que enfríe de esta temperatura a esta temperatura, ¿no? De 371 a 349. Yo necesito determinar la cantidad de calor que quiero retirar, ¿sí? ¿Qué es este valor? ¿Ya conoces cuánto calor tienes que retirar? Como estamos ahora viendo los intercambiadores de calor, para eso tienes el Q del intercambiador, que dijimos que Q es igual a U por área. ¿Sí? Y lo último que calculamos fue esta área. Sí. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí, ya. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, entonces si no tienen otra duda, nos vemos el jueves a la hora de clase. Por favor, hagan los ejemplos que se quedaron de tarea. De todos modos, el martes vemos los resultados, cómo se resolvían, y vemos esta parte, ¿no? Para calcular U. Entonces, si no hay ninguna duda, nos vemos el jueves. Gracias. Hasta el jueves. Es el jueves.